Primera carta del apóstol Pedro en el capítulo 1. Y bueno, le voy a dar lectura a todo el capítulo, hermano, aunque solamente vamos a tocar la mitad del capítulo, pero para tener un poco de contexto de lo que Pedro estaba escribiendo aquí. Síganme con su vista, por favor. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 1, dice así la bendita palabra del Señor. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada.
Vamos a orar, por favor. Bendito Dios, eterno Señor, soberano Señor. Ahora que venimos a tu bendita palabra, te pedimos que hables a lo profundo de nuestro ser, que seamos moldeados, transformados, forjados por medio, Señor, de tu bendita palabra. Quien la suministra a nuestras vidas es tu Espíritu Santo, quien toma de ella para forjar nuestra conciencia y labrar nuestro carácter en semejanza al de Cristo. Señor, tu palabra es vida, tu palabra es salud, tu palabra nos limpia, nos perfecciona, nos pule, nos desafía, nos amonesta, nos escudriña en lo más íntimo y en lo más profundo de nuestro corazón. Moldéanos, Señor, de tal manera que te agrademos en todo lo que decimos, en todo lo que pensamos, en todo lo que hacemos. Tu palabra es la verdad. Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. En Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo pedimos. Amén. Vamos a hablar, hermanos, sobre la vida cristiana. Yo creo que a todos nosotros como cristianos es un punto que nos interesa. Es natural que cuando alguien viene a los pies de Cristo, lo primero que esperamos, tanto los creyentes como los no creyentes, los familiares de esa persona, es un cambio. Es lo natural. La gente dice, ya fuiste con los cristianos, ya te metiste con los aleluyos, ya traes tu Biblia, ¿verdad? Y lo primero que empiezan a decirle es, pero mira cómo te conduces, y mira cómo hablas, y mira lo que haces. ¿Eso te enseñan en tu iglesia? Y siempre se impone esta cuestión, esta carga, digamos, sobre cada uno de nosotros. Pero en parte, hermanos, esto es real y es genuino y es verdadero. O sea, si nosotros venimos a Cristo, entregamos nuestra vida al Señor, nos arrepentimos de nuestros pecados, el Señor hace una limpieza en nuestras vidas, nos perdona, nos renueva, hemos nacido de nuevo, entonces es congruente esperar que aquel que verdaderamente se ha entregado al Señor, pues tenga una transformación, tenga una vida renovada, una vida transformada. Esto es correcto. El problema, hermanos, es que muchas veces el cristianismo a través de los siglos se ha visto pues contaminado con ciertas ideas que se han impuesto por encima de lo que la Biblia nos enseña. Y esto ha generado en dos extremos. Por un lado tenemos que el cambio en la conducta de todo cristiano es totalmente una obra de Dios. O sea, Dios lo tiene que hacer. Esto pues ha llevado a mucha gente a desentenderse. Conocimos un hermano, que era el hermano Gallo, ya falleció, que se decía que este hermano tenía como 20 años de cristiano. Cuando yo llegué a esa iglesia en Tecámac, pues solamente lo vi un par de veces. Nunca supe si se congregaba en otro lado, qué pasó. El caso es que sucedió que en cierta ocasión al hermano Gallo lo vieron de madrugada, yo creo que porque era gallo, ¿verdad? Lo vieron bien tomado, ¿sí? Borracho. Y entonces el domingo llega a la iglesia y se levanta y, hermano, quisiera dar un testimonio. Bueno, a ver, denos su testimonio. Y el hermano Gallo dice, hermanos, pues ustedes saben, dice, que pues yo me he esforzado por buscar de Dios. Y ustedes conocen, dice, cuál es mi defecto. Dice, y yo le he pedido mucho a Dios que me lo quite, pero ya ven, dice, en todos estos años Dios no me lo ha querido quitar. Así que, pues Dios sabe hasta cuándo, ¿no? Entonces, eso, hermanos, pues es una falacia, eso es un error. ¿Sí? Nos justificamos ante eso de que, pues no, es Dios el que me debe de quitar este mal hábito, el alcohol, o las malas palabras, o los malos pensamientos, cualquier cosa, ¿no? Le pedimos a Dios y, Señor, pues tú sabes cuándo me lo has de quitar.
Y esa es una corriente que se ha manejado en cierta línea evangélica. Por otra parte, hermanos, tenemos quienes enfatizan que la conducta cristiana es totalmente una responsabilidad humana. Dios ya envió a Jesucristo, ya te dio la salvación, ahora a ti te corresponde mantener una conducta pulcra, adecuada, conforme a la fe que profesas. Y esto, hermanos, pues nos lleva a fomentar un legalismo, a imponerle cargas a los demás. No, ya hiciste esto, estás mal, o te falta hacer lo otro. ¿Cómo vas con esto? Y en todo estamos observando, estamos fijándonos en cómo obran y qué hacen los demás, nos estamos juzgando mutuamente y tomamos, ¿verdad?, la autoridad de criticar y de juzgar a los otros. Y esto ha llevado a que establezcamos en la iglesia como un sistema de escalafón de santidad. ¿Quiénes son más santos que otros? Y los más santos son como los buenos, ¿no? Y quienes tienen el derecho de señalar, de criticar y de refutar a los demás. Entonces, hermanos, vamos a ver el trasfondo de esto. Yo le he puesto por título a este sermón que estoy compartiendo con ustedes en esta mañana, la base para tu conducta cristiana. ¿Cuál es la base para nuestra conducta? ¿Es simplemente moldear hábitos? ¿Es cuestión de hábitos? La psicología cristiana nos diría que sí. Y bueno, yo tengo un muy particular punto de vista respecto a eso. Pero no son las escuelas psicológicas de la conducta. No es seguir a Ausubel, a Rogers, a Vygotsky, a Skinner, para moldear o transformar nuestra conducta. Como cristianos, hermanos, la única fuente que tenemos para moldear nuestra conducta es la palabra de Dios. Y principalmente y sobre todo porque somos cristianos. Porque hemos nacido de nuevo, porque ahora tenemos una nueva comunión con Dios, una comunión que antes no teníamos, una relación viva con el Dios que hizo todas las cosas y que ahora nos ha atraído hacia Él por medio del sacrificio de Jesucristo. Entonces, hermanos, quiero que toquemos este aspecto. ¿Cuál es la base para la conducta del cristiano? ¿Hasta qué punto participa Dios en esto y hasta qué punto nos toca a nosotros también participar? Porque es una labor en conjunto. Ciertamente Dios ha provisto todo lo necesario para nuestra salvación. La salvación es una obra completa de Dios. De hecho, hermanos, también nuestra conducta cristiana es una obra de Dios. Pero Dios nos llama a que ahora como hijos suyos tengamos la conciencia de quiénes somos en Él, quiénes somos en Cristo, qué es lo que la Biblia nos amonesta y nos exhorta en cuanto a la forma en que debemos conducirnos en todas las áreas de nuestra vida. Este pasaje que acabamos de leer, este primer capítulo de la primera carta del apóstol Pedro, vamos a ver a partir del versículo 13. Leímos los primeros versículos para tener un poco de contexto de lo que el apóstol estaba escribiendo a estos, ¿verdad?, expatriados de la dispersión. Pero aunque estuvieran dispersos por toda la región del Mediterráneo, con todo eso ellos son elegidos, dice el versículo 2. Y cuando habla de elegidos, pues ahí entramos nosotros también. Nosotros también somos elegidos por la gracia y la misericordia de Dios, somos llamados por Él para salvación. A partir del versículo 13, yo creo que su Biblia tiene el mismo subtítulo que la mía, dice, llamamiento a una vida santa. Y es que la base, hermanos, adelantándome un poco, y es de lo que vamos a ir desglosando, y es de lo que nos habla este pasaje, la base para nuestra conducta como cristianos es la santificación. Es la santificación.
Así que vamos a ir viendo estos versículos a partir del versículo 13 del capítulo 1. Este primer apartado yo lo dividí en 4 apartados, estos versículos desde el versículo 13 al 25. Vamos a ver en primer lugar la disposición ante la salvación que nos ha sido concedida. La disposición ante la salvación que nos ha sido concedida. El segundo apartado es las responsabilidades de nuestra nueva condición. El número 3 dice la obra de Cristo para una vida santificada, y el número 4, la evidencia de una vida santificada. Entonces, el primer punto, disposición ante la salvación que nos ha sido concedida, está en el versículo 13. Una vez que leímos los primeros 12 versículos, está hablando acerca de la salvación, está hablando acerca de la fe, está hablando de una herencia, dice el versículo 4, de una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Estas 3 palabras a lo que hacen alusión es que es una herencia sumamente pura, es algo sobrenatural. No es de esta creación la herencia a la que Dios nos ha llamado. Dice Romanos capítulo 8 que somos hijos de Dios, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿Sí? Herederos de Dios, dice, y coherederos con Cristo. Heredamos una bendición, heredamos la oportunidad de participar del reino eterno de Dios, en el cual, según Efesios capítulo 1, ya estamos por la fe, ya estamos ahí, ya estamos insertados en ese reino. Y si ese reino, esa herencia que Dios ha destinado para nosotros los que creemos y que ahora por la fe somos hijos de Dios, si esa herencia es incorruptible, incontaminada, inmarcesible, sumamente pura, también se demanda que nuestra fe sea igualmente pura. Por eso dice en el versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe. ¿Qué es lo que somete a prueba nuestra fe? Bueno, en primer lugar, pues es Dios. Dios es quien nos prueba. ¿Qué usa Dios para probar nuestra fe? Las diferentes circunstancias de la vida. Aquí los creyentes a los que el apóstol Pedro les está escribiendo estaban sufriendo persecución. Toda esta carta es una carta con un gran contenido de aliento, de motivación a los creyentes sufrientes. Esta carta aborda el tema del sufrimiento en la vida cristiana, pero un sufrimiento útil de parte de Dios, un sufrimiento que nos pule, nos perfecciona, un sufrimiento que tiene como finalidad purificar nuestras vidas, purificar nuestra fe. Dice aquí el versículo 7 del capítulo 1, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Esto me llama mucho la atención, hermanos, porque a veces estamos tan afanados por las cosas materiales. Y cuando habla la Biblia del oro, el oro, pues en primer lugar, es el metal precioso por excelencia, ¿no? Es el signo de pureza, el oro. El oro es el rey de los metales. Sus propiedades físicas, sus propiedades químicas son únicas, incomparables. Y es el metal menos abundante en nuestro planeta, por eso es tan costoso. Pero dice aquí que nuestra fe es mucho más preciosa que el oro. Así que, hermano, gózate y dale gloria a Dios, porque Dios te ha concedido algo mucho más grande que el oro que tú pudieras desear, que es una fe preciosa. Pero esa fe debe ser probada, debe ser perfeccionada. Y dice que nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, porque todo lo de esta creación, hermanos, va a pasar, aún el oro va a pasar, dice, aunque perecedero se prueba con fuego para ser perfeccionado, purificado y limpiado, ¿sí? Hablando de nuestra fe, dice, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, estos primeros versículos nos hablan acerca de la fe, nos hablan de la gracia, nos hablan de la salvación que hemos recibido, cosas hermosas, maravillosas que aún los que profetizaron de esta gracia destinada para nosotros, en el versículo 10, dice, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación.
escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Ellos les fue dada la revelación, ellos hablaron de parte de Dios, fueron mensajeros, ellos transmitieron el mensaje, pero esto nos indica que aún ellos no entendían lo que estaban diciendo, porque no era para ellos, no era para ese momento. Esa gracia de la cual ellos hablaron, ahora nos ha sido mostrada, nos ha sido revelada a nosotros. Dice, escudriñando el versículo 11, qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para quién, hermanos, para nosotros. ¿Sí? ¿Qué tenemos de especial ahora nosotros? Bueno, nosotros nada en realidad. Lo que ahora podemos disfrutar y de lo cual podemos estar sumamente agradecidos con Dios es que ahora estamos, a diferencia de estos que profetizaron en la antigüedad, ahora nosotros estamos insertados en un nuevo pacto. Dice en la carta a los Hebreos, un nuevo pacto confirmado con mejores promesas. Y ese nuevo pacto se centra completamente en la obra, en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, dice que para nosotros, dice, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, las buenas nuevas, todo lo concerniente con la obra de Cristo, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar aún los ángeles, pero que nos fueron dadas a nosotros, para la gloria de Dios. Y entonces pasamos al versículo 13. Por tanto, o sea, debido a todo lo anterior, con base a todo lo que ya se dijo anteriormente, en los 12 versículos anteriores, dice, por lo tanto, ¿qué nos manda? Aquí vienen algunos imperativos, ¿verdad? Son mandatos, dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Qué significa esto? Esa es una figura de lenguaje que tiene la intención de llamarnos a estar preparados para entrar en la acción. ¿Sí? Esta frase de ceñir los lomos quiere decir, vístete, prepárate para lo que tienes delante, para entrar en acción. Nos habla de mantener un ánimo resuelto. Dice, ceñir los lomos ¿de qué? De vuestro entendimiento. Es tan importante, hermanos, tener una claridad de pensamiento en cuanto a las verdades del Evangelio. Disponernos a entender, disponernos a conocer. Por eso Dios, hermanos, nos dejó su revelación por escrito. Ustedes saben que una de las cosas que más afectan el intelecto de cualquier individuo y que se esfuerza mucho, se hacen programas en las escuelas, ¿verdad?, de fomento a la lectura. Se sabe que fomentando la lectura en los niños, ¿verdad?, desde la primaria, ¿sí?, se desarrollan muchas facultades intelectuales, mentales, cognitivas. De hecho, se sabe que la lectura fomenta las habilidades incluso matemáticas. Es formidable. Y Dios se quiso revelar a nosotros a través de la palabra escrita. Y esto, hermanos, implica que vayamos al texto. Esto implica que leamos el texto. Esto implica que meditemos en el texto. Esto implica que estudiemos el texto, que extraigamos las verdades que Dios dejó asentadas en cada línea, en cada párrafo. Cada palabra es importante para entender lo que Dios ha querido decirnos a través de la Escritura. Entonces, debemos, hermanos, estar dispuestos, tener una disposición mental en nuestro entendimiento. Primero, en primer lugar. En segundo lugar dice, sed sobrios. Sed sobrio es lo contrario a estar pues embriagado, ¿no? Estar intoxicado. Una persona intoxicada pues no tiene noción ni del lugar donde está,
ni de lo que hace, ni de lo que le dice, ni de lo que dice. Es una persona fuera de sí. No tiene control de sus facultades mentales. Fíjense que todo esto va en relación a lo mismo. A estar perfectamente cabales y entendidos con una mente abierta y dispuesta a asimilar las verdades eternas de Dios. Entonces dice, sed sobrios, estar atentos, alerta, dispuestos. Dice, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Obviamente el apóstol Pedro, al igual que los demás apóstoles, ellos esperaban el inminente regreso de Cristo. Cristo les dijo que Él iba a volver. Cuando Jesús asciende al cielo, ustedes recuerdan ahí en Hechos, capítulo 1, se aparecen ante los que estaban ahí reunidos cuando el Señor Jesús asciende, se aparecen unos varones y les dicen, ¿verdad? ¿Qué estáis mirando? Dice, este mismo Jesús a quien ahora veis ascender al cielo, así mismo va a volver. Y ellos creían en el inminente regreso de Cristo, del cual también nosotros lo creemos en la actualidad. ¿Cuándo vendrá Cristo? No sabemos. Pero de que viene por segunda vez, viene. ¿Sí? Porque Él lo prometió y sabemos que es fiel. Pero aquí el punto, hermanos, es que dice, esperad por completo en la gracia. Esperad por completo en la gracia. Que nada nos distraiga, hermanos. Necesitamos la gracia como primer elemento para perseverar, para mantenernos firmes, para mantenernos fieles. La gracia, hermanos, en primera instancia nos es dada. Sabemos que la gracia es un favor inmerecido, decía un hermano. Dice, no solamente la gracia es un favor inmerecido, sino es un favor desmerecido. O sea, no solamente no lo merecíamos, sino que no podíamos hacer nada para obtenerlo. ¿Sí? Esa es la gracia, es algo que se concede. Y la gracia en primera instancia pues es la salvación. Dios ha querido salvarnos por su misericordia. Hermanos, Dios tenía una deuda con nosotros para salvarnos. Dios debía salvarnos. No. Él nos quiso salvar para su gloria. Dios envió a su Hijo Jesucristo al mundo, hermanos, ¿sí? Para gloria de su nombre. Hay también mucha confusión respecto a eso. Hay quienes dicen, cuando tuve oportunidad de dar clases en un instituto bíblico, había un muchacho que decía, no, es que yo valía tanto para Dios que Dios envió a Cristo a morir por mí, porque yo valía tanto para Dios. No me digas. En realidad, hermanos, el ser humano desde que pecó estaba totalmente hecho a un lado. ¿Sí? Dice que por cuanto pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Sí? Dios no envió a Jesucristo al mundo, ¿sí?, porque fuéramos muy valiosos para Él. Lo que para Dios era muy valioso es su gloria, su nombre. Y lo que para Dios fue muy valioso al enviar a su Hijo Jesucristo al mundo fue la obediencia que el Hijo siempre tuvo para con el Padre. Jesucristo dijo, no he venido a hacer mi obra, sino la obra que el Padre me encomendó a hacer, eso he venido a hacer. Las palabras que el Padre me dio que dijera, esas les he venido a decir. Aún Jesucristo estando en condición de hombre, su propósito final fue darle la gloria y todo el reconocimiento a Dios el Padre. Para honor y gloria de Dios fue que Cristo murió. Y por misericordia, ahora Dios ese sacrificio nos lo presenta, nos trae hacia Él. Nos arrepentimos, reconocemos nuestras faltas, nuestra insuficiencia, reconocemos que sin Cristo estamos perdidos, que todo es obra y todo es gracia de Dios. Confesamos nuestros pecados, creemos en Cristo y dice que por la fe, por creer, somos salvos. Pero es por su misericordia. Pero la gracia también, hermanos, la gracia es la que nos capacita precisamente para vivir la vida cristiana. La gracia es la que nos infunde aliento, nos da consuelo, nos da esperanza, nos da proyección.
hacia dónde vamos, nos hace tener la conciencia de que en este mundo, hermanos, estamos solamente de paso. Es lo que Pedro le está escribiendo aquí a los creyentes en medio del sufrimiento. ¿Sí? Esfuércense en la gracia, busquen de Dios. Recuerden que en este mundo solamente estamos de paso. Lo que sufrimos es temporal y no es nada comparado con la gloria que se ha de manifestar cuando Jesucristo nos tome para Él y estemos unidos a Él por toda la eternidad. Por eso dice, y esperar por completo, poner nuestra vista en Dios, como dice Colosenses capítulo 3, ¿no? Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, ¿dónde debemos poner la mira? En el cielo, dice. No en las cosas de la tierra, dice, porque muertos sois y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Así que, hermanos, aunque vivimos en este cuerpo, aunque vivimos en este tiempo, aunque vivimos en este mundo, al haber nacido de nuevo y ser de Dios a través de Cristo Jesús, nuestra ciudadanía, dice la Escritura, está ¿en dónde? En los cielos, donde hemos de habitar con el Señor por la eternidad. Bien, versículo 14. Aquí los siguientes versículos son el punto número 2, dice responsabilidades de nuestra nueva condición como cristianos. ¿Sí? Responsabilidades de nuestra nueva condición. Si tenemos ya esa conciencia y tenemos nuestra mente, ¿verdad?, puesta en la gracia de una manera completa, ¿qué debemos hacer? En el versículo 14 dice, como hijos obedientes, como hijos obedientes. ¿Qué es lo que espera Dios de nosotros? Obediencia, hermanos. ¿Cuál fue el pecado del hombre? Dios le dijo a Adán, no comas del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que comas de ese árbol ciertamente morirás. Y conocemos la historia. ¿Sí? ¿Y cuál fue la causa del pecado? La desobediencia. No, el hombre no se sujetó a lo que Dios le prescribió, al mandato de Dios. Hizo lo contrario. Era algo tan sencillo, hermanos. Dios le dijo al hombre, mira, aquí hay como 500 árboles diferentes de los cuales puedes comer su fruto. Todo te ha sido dado, ¿verdad? Legumbres, vegetales, frutos, todo. Todo puedes comer, excepto el fruto de este árbol. Y bueno, sabemos que allí intervino también el tentador, Satanás, y conocemos la historia, pero a final de cuentas, hermanos, el punto es que el hombre desobedeció. El ministerio de Jesucristo, hermanos, como hombre en su encarnación, ¿qué fue lo que caracterizó el ministerio de Cristo? La obediencia. Jesucristo, si algo nos dejó ejemplo y algo nos enseña, es someternos a Dios y andar en obediencia. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Si somos hijos de Dios, hermanos, somos llamados a ser obedientes. Y la obediencia es la base de la santificación. No puedes santificarte sin obediencia. Y en la medida que eres obediente, es la medida en que te estás santificando. Porque ¿qué es lo que vas a obedecer? Lo que Dios ha estipulado, ha mandado para ti, para tu vida, en su palabra. Amén. Entonces, dice, como hijos obedientes, esa es nuestra responsabilidad. Dice, no os conforméis, ¿sí? No os conforméis, o sea, no te adaptes, no tomes la forma, no sigas, dice, los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Si ahora has pasado de muerte a vida, antes que eras extranjero, no tenías parte con Dios, porque ni siquiera éramos parte del pueblo de Dios, no éramos judíos. Éramos gentiles, y si aún los judíos, con todo y ser el pueblo escogido de Dios, fracasaron y fallaron y no obedecieron a Dios, los gentiles, pues con mayor razón no teníamos parte.
Ahora nos hace Dios, por su gracia, hijos. Y lo que Dios espera es obediencia. Y lo que nos manda aquí es, no te conformes, ¿sí?, a los deseos que antes tenías cuando estabas fuera de Dios, en la ignorancia de la verdad. Romanos 12:2, vamos a leerlo, acompáñenme, hermanos, vamos a ir leyendo algunos versículos. Quizá ustedes lo conocen, Romanos 12:2 es muy citado. Dice, no os conforméis, usa la misma palabra, ¿sí? No te conformes, no te adaptes. Esta palabra conformarse es similar como cuando ustedes preparan una gelatina y toman un molde con una figurita, un corazón o una carita de Mickey o lo que sea, ¿no? Y le vacían la gelatina. Y cuando la gelatina se endurece y voltean el molde, ¿qué figura va a tener la gelatina? Pues la del molde, ¿no? Entonces, aquí lo que nos está diciendo es que no nos amoldemos, no tomemos la forma del mundo. ¿Sí? Dice la Escritura que aunque estamos en el mundo, por haber creído en Cristo Jesús, ya no somos del mundo. Hemos muerto al mundo y el mundo debe haber muerto para nosotros. De manera, hermanos, que lo que vivamos en este tiempo, ¿sí?, debe ser el resultado de nuestra comunión con Cristo. Debemos vivir a Cristo, debemos proyectar a Cristo en nuestras palabras, en nuestros hechos, en nuestras conductas. Debemos proyectar a Cristo como trabajadores, debemos proyectar a Cristo como estudiantes, debemos proyectar a Cristo como padres, debemos proyectar a Cristo como hijos, debemos proyectar a Cristo como esposos, como esposo, como esposa. ¿Qué tanto me estoy pareciendo cada vez más a Cristo? Porque ese es el propósito de Dios. Llevarnos a la estatura del varón perfecto. Jesucristo, hermanos, es la escala de medida de nuestra vida espiritual. En el tiempo que llevo en el camino del Señor, ¿qué tanto me parezco más a Cristo? En obediencia, en sujeción, en servicio, en sacrificio, en entrega. Jesucristo dice la palabra que se despojó de su gloria, dejando su trono, y vino a tomar forma de hombre, y en condición de hombre se humilló. En Filipenses capítulo 2, y el apóstol Pablo nos llama a todos los creyentes, dice, haya pues este sentir en cada uno de vosotros, el cual hubo también en Cristo Jesús. Si Cristo, siendo Dios, se despojó, hermanos, la Biblia nos manda que nosotros también nos despojemos. ¿De qué? Lo primero de lo cual nos tenemos que despojar es de nuestro egoísmo. Por eso el apóstol Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Y luego qué dice? Y ya no vivo yo. O sea, mi yo ya no vive. Ya mi yo, ya pasó, quedó en la cruz. ¿Quién vive ahora en mí? Cristo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe ¿de quién? Del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Eso es, hermanos. Esa es la base de nuestra conducta como cristianos. Vivir a Cristo, morir al yo. Yo he escuchado muchas veces, ¿no?, a muchos cristianos que dicen, yo quisiera, yo preferiría, a mí me gustaría. Y a veces ese sentido es lo que genera muchos conflictos aún dentro de la iglesia. Nos sentimos ofendidos cuando no se toma en cuenta lo que yo quiero, lo que yo pienso, lo que yo opino. Mira, hermano, lo que yo opino, lo que tú opinas, lo que tú prefieres, lo que yo prefiero, no vale para nada. Eso no es lo principal. Lo principal es lo que Dios quiere, lo que Dios dice y lo que Dios manda, lo que Dios ordena y lo que Dios prescribe en su palabra. Eso sí es lo principal. Lo demás, hermanos, es secundario.
¿sí? ¿De qué color vamos a pintar el salón? Pues el que sea ahí, ¿no? Compra una de esas, o que te regalen una cartilla de esas de colores de la Comex, corta los cuadritos, ¿no? Aviéntalo sobre la mesa y el que caiga encima de ese lo pintamos. Y ya no discutir, ¿no? Porque nos armamos, hermanos, de unas discusiones de, es que yo quisiera, y es que yo prefiero, y es que yo opino, y es... Al grado que hay gente que cuando no se toma en cuenta su opinión, su preferencia, ¿qué hacen? Se empiezan a ausentar, se van, ya no colaboran, se ponen todos serios. Eso es trivial, hermanos. Si realmente algo nos vamos a esforzar, es que las verdades de Dios se establezcan en nuestras vidas. Es lo primordial, morir al yo. Entonces dice aquí, no terminé de leer Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, a este tiempo, a este sistema, sino transformaos por medio de ¿qué? De la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si estamos centrados en nuestros deseos, en nuestras preferencias, no podemos comprobar cuál sea la voluntad de Dios. Muchas veces decimos, ay, que se haga la voluntad de Dios, pero por acá abajito estamos esforzándonos porque las cosas sucedan como nosotros queremos, ¿no es cierto? No, que sea la voluntad de Dios en este asunto, pero cuando las cosas toman un giro inesperado, que no nos favorece, nos resentimos, nos enojamos. Incluso, hermanos, el colmo de las cosas, miren, como humanos podemos enojarnos o molestarnos unos con otros, como humanos, lo cual no es sano, ya lo dije, y menos como miembros de la Iglesia de Cristo. Pero el colmo de los colmos es enojarnos con Dios, porque las cosas no salen como queríamos, como pedimos. Bueno, ¿estás poniendo las cosas en las manos de Dios para que se hagan conforme su voluntad, o quieres que Dios haga tu voluntad? La pregunta es, ¿quién es Dios? ¿Tú o Dios? Pues Dios, ¿no? No podemos forzar a Dios a obrar de determinada forma si no está en su propósito y en su plan. Y lo que sí sabemos, que sea cual sea la decisión que Dios tome y lo que Dios determine hacer, sabemos que siempre será lo mejor. Y como cristianos debemos entender eso, que Dios es soberano y nosotros estamos para sujetarnos a sus designios divinos y someternos a sus decisiones y a su autoridad. Entonces, versículo 14, regresando a 1 de Pedro, dice que como hijos obedientes no nos conformemos a los deseos que antes teníamos cuando andábamos en nuestra ignorancia. Eso ya pasó, eso ya es otra historia, eso ya quedó atrás. Aquí, hermanos, tengo aquí una nota que quiero compartirles. Lo que mide nuestro grado de madurez no es el tiempo que asistamos a una iglesia, no es el tiempo que tengamos como cristianos, no es cuánta Biblia sabes. Lo que mide tu grado de madurez y de santificación es cuánta Biblia vives, cuánta Biblia obedeces. Dice 1 Corintios capítulo 3 que cada uno debe mirar cómo sobreedifica, que Pablo puso el fundamento, ¿sí?, que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y dice, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Dice, unos con oro, con plata, piedras preciosas, otros con madera, heno, hojarasca. Pero al final dice que la obra de cada uno será probada por medio de ¿qué? Del fuego. Y la obra de cada uno permanecerá. Dice, si bien será salvo, pero como por fuego, ¿sí? Es como si, bueno, yo no tengo, ¿no? Hay personas que tienen, por ejemplo, un diente de oro o tienen puentes de oro, ¿no? Yo tengo unas muelas tapadas nomás con amalgama y ahí, pero imaginemos que tengo un diente de oro y por X motivo pues ya me morí, ¿no? Y me incineran de los 80 kilos que peso, ¿sí?
queda un puñito de cenizas de, ¿cuánto? 200 gramos. ¿Sí? Y ya le dan a mi esposa, aquí está lo que quedó de su esposo ya. Y le empieza a buscar en las cenizas y encuentra una bolita de oro del diente que yo tenía, ¿no? O sea, todo lo demás se esfumó. Ya, de todo lo que era el cuerpo de una persona, se extinguió y solo quedan un puñito ahí de cenizas. Y si tenía un diente de oro, ahí aparece el oro fundido, ¿no? Y mi esposa va a decir, bueno, las cenizas las echo al baño y me quedo con la bolita de oro, ¿no? Sí. Con el anillo, bueno, tengo anillo de plata de cuando nos casamos, ¿sí? Y es lo que permanece, ¿sí? Lo más valioso. Así es lo que la Biblia nos dice que va a suceder con nosotros. ¿Qué es lo más valioso que hay en tu vida? Tú puedes pensar que has hecho muchas cosas, pero el punto aquí es meditar. Lo he hecho con base a qué motivación. ¿Qué me ha motivado? ¿Sobresalir? ¿A que tenga yo fama y renombre? ¿A que la gente me reconozca y me aplauda? ¿O lo he hecho realmente por agradar a Dios, por servir a Dios? Por que Cristo se manifieste a través de mi vida, de mis actos, de mis hechos. Lo más valioso de las obras que nosotros podemos hacer son las obras guiadas, dirigidas, en primer lugar, por el Espíritu Santo que mora en nosotros, el cual toma de la palabra de la cual somos alimentados, ¿sí? Y somos guiados y conducidos en esa palabra para vivir la palabra de Dios. Así que al final, lo que permanecerá es qué tanto fuimos fieles a las verdades de la palabra y nos apegamos a ellas con humildad, con honestidad. Eso es lo que permanecerá para siempre. Dice el versículo 15, sino como aquel que os llamó es santo, dice, sed también vosotros santos, dice, en toda vuestra manera de vivir. ¿Qué quiere decir esto? Santo, ya hemos mencionado anteriormente, quiere decir apartado, consagrado. Las cosas en el Antiguo Testamento se santificaban para el servicio exclusivo de Dios. Se santificaban objetos, por ejemplo el tabernáculo, para el servicio exclusivo de Dios. Se santificaban también personas como los sacerdotes para el servicio exclusivo de Dios. Se santificó toda una tribu, que fue la tribu de Leví, para el servicio exclusivo de Dios. Y aquí nos llama que nosotros debemos ser santos, que así como Dios es santo, nosotros también debemos ser santos en toda, dice, nuestra manera de vivir. Esto de manera de vivir, pues se está refiriendo a nuestra conducta. Todo lo que hagas, todo lo que emprendas debe ser santo. Debe estar conformado a la voluntad de Dios. Debe ser dirigido conforme la voluntad de Dios. Debe ser en obediencia, en sujeción, en sumisión a la voluntad de Dios. A eso somos llamados, hermanos, a vivir vidas santas. Y algo que al estudiar esto se me venía a la mente, que dice la Biblia que no, aunque estamos en el mundo, ya no somos del mundo. Formamos parte de otra creación, de una nueva creación. Somos hijos de Dios por la fe. Vivimos en este mundo ¿para qué? Para dar testimonio al mundo. Somos luminares, dice la Biblia. El Señor demanda de nosotros que seamos sal y luz en medio de un mundo decadente, corrupto. No son los políticos, no son los partidos políticos, ¿sí?, los que luchan o se oponen a la corrupción. Somos los hijos de Dios los que nos debemos oponer a la corrupción del pecado, a la perversidad que hay en este mundo. Para eso el Señor nos ha dejado aquí, hermanos, para dar testimonio de la verdad. Y somos parte de otra creación. Somos ciudadanos del reino de los cielos, pero dejados en este mundo con una misión. Vivimos en un mundo de oscuridad, pero para brillar, para dar luz. Así que, hermanos, somos llamados a ser totalmente
diferentes. En toda nuestra manera de vivir, en todo lo que hacemos. Hoy por hoy, hermanos, una de las cosas que está sufriendo un gran ataque es una de las instituciones sagradas que Dios instituyó, que es el matrimonio. Y se ha atentado contra esta institución. El hombre ha sentido o se ha tomado la libertad de querer manipular el concepto del matrimonio. Cuando el matrimonio, hermanos, quien lo instituyó fue Dios. Desde el huerto del Edén, cuando Dios le presenta a Adán, ¿verdad? Toma de su costado y le presenta a Eva. Desde ahí instituyó Dios el matrimonio. Un hombre para unirse con una mujer para toda la vida. ¿Sí? El matrimonio, ¿cómo se llama? Monógamo, ¿sí? Y heterosexual. Hoy en día, hermanos, esto se ha modificado totalmente. Ustedes lo saben, no tengo que entrar en muchos detalles con esto, pero hace unos años tuve oportunidad de tomar un diplomado sobre derechos humanos en la Cámara de Diputados, y algo que se llegó a mencionar, que estaban pensando, o estaba ya como una propuesta, de quitar el concepto de matrimonio. Ustedes saben que los homosexuales han luchado porque se reconozca su unión como matrimonio. Ya ha habido líderes religiosos de diferentes facetas del cristianismo que se han opuesto a eso, ¿no? Ha habido gente que ha levantado la voz y ha dicho, miren, si se van a unir, llámenle como quieran a su unión. Sociedades de convivencia o lo que quieran, pónganle el título que quieran. Dice, pero no lo llamen matrimonio, por favor. Porque el matrimonio es una institución establecida por Dios en las Sagradas Escrituras. Y el matrimonio se conforma por un hombre y por una mujer. ¿Y qué es lo que ahora quieren hacer? Bueno, como se les ha prohibido y se les ha puesto un tope para que no usen ese concepto del matrimonio, ¿qué quieren hacer? Lo quieren desaparecer el concepto del matrimonio. Ustedes saben que una de las cosas que ha lesionado a nuestra sociedad es el alto índice de divorcios, ¿sí? Genera conflictos, dolor, gastos y bueno, ustedes saben muchas cosas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la propuesta que se mencionó? Hacer contratos de convivencia entre un hombre, una mujer o quien quiera, ¿sí? Con ciertas responsabilidades, pero con una fecha de caducidad. ¿Sí? Nos casamos, lo que es hoy, ¿no? El registro civil, un acta de matrimonio, pero con una vigencia. ¿Sí? Nos casamos por 2 o 5 años. Y a los 5 años que termina el contrato, porque es eso, un contrato, pues platicamos y vemos si lo renovamos por otros 2 o 5 años más. Si no, hasta ahí se acaba nuestra sociedad y nos repartimos lo que adquirimos juntos y nadie sale dañado y nadie sale perjudicado. ¿Habían ustedes oído eso? Pues son cosas que por ahí se están ideando, Y no les extrañe un día que empiecen a salir estas cosas, ¿sí? Ya para que no haya tanto divorcio, pues entonces lo hacemos así. Independientemente de que ha habido gente que dice, bueno, si el matrimonio daña tanto a la gente, no nos casemos, nomás vivamos juntos, ¿no? Y el día que ya no nos aguantemos, pues cada quien, aquí se rompió una taza y cada chango a su mecate, ¿no? ¿Sí? Y entonces, la gente lo toma así, ¿no? Pero hermanos, nosotros como cristianos, y el punto por el cual les estoy mencionando esto del matrimonio, es que tú y yo como esposos, como matrimonios cristianos, estamos en este mundo para demostrarles a todos los que piensan de esa manera, influidos por el mundo, por la maldad, por la perversidad, por el pecado, por la degradación, por la decadencia en la cual está el mundo, tú y yo como sal y luz estamos para demostrar que se puede vivir como matrimonios sanos, santos y saludables. Esto no quiere decir que nunca vamos a tener problemas y vamos a andar ahí, ¿verdad? Y, ¡ay, no, qué felices somos! Sí se trata que seamos felices y se trata que hagamos la voluntad de Dios. Tendremos discusiones, tendremos diferencias,
Pero si nos sujetamos a los propósitos de Dios y actuamos bajo los principios establecidos por Dios en su palabra de sujeción, haciendo a un lado nuestro orgullo, verán que sí podemos dar testimonio a la gente de que se puede vivir como matrimonios dando testimonio de la verdad. Podemos dar ese testimonio. A eso somos llamados. Porque qué pena y qué desconsuelo, qué frustración y qué tristeza si como cristianos decimos que somos cristianos y nuestro matrimonio, hermanos, es el matrimonio ejemplar de la colonia, ¿verdad? Pero ejemplar de todo lo negativo que no debemos hacer, ¿no? No, mira, los que viven en esa casa son cristianos, ¿sí? Pero ve cómo están. Ve, ahorita va a salir la señora con el ojo morado, porque anoche oímos los gritotes, ¿no? Y los trates, nomás se oían los trastes como volaban, ¿sí? No, como cristianos debemos dar testimonio de lo recto, de la justicia, de lo honesto, de lo puro, de lo santo, de lo bueno, no de lo contrario, hermanos, ¿sí? Y eso es, créame que eso es algo de lo cual nosotros debemos esforzarnos cada día, de dar un testimonio congruente a nuestra fe. Qué triste, hermanos, qué tristeza. Yo, en los años que tengo como cristiano, como pastor, como ministro, me da mucho desconsuelo, mucha tristeza de que la gente señale a los hermanos, pero no para bien, no como ejemplo, ¿sí? Sino para mal. Conocí un pastor. Bueno, no les voy a decir su nombre porque a lo mejor esta predicación se sube a internet ¿verdad? Pero un pastor, cuando estábamos en Tecámac, hubo una actividad y me dice, hermano, ¿usted no tiene carro? No, pues por el momento no hemos tenido oportunidad. Hermano, cuando guste, dice, yo me dedico a conseguir carros y a vender. De veras, sí, yo le consigo uno bueno para usted y ahí me lo va pagando. Pues sí. Le dije a mi esposa, oye, ¿cómo ves? Dice el hermano. Pues vamos a ver, ¿no? Y después otro hermano se me acerca y me dijo, oiga, hermano, discúlpeme que le pregunte, pero, ¿qué le ofreció al hermano? Pues me dice que él puede conseguirme un carro porque ve que yo no tengo carro y él me puede conseguir. Dice, hermano, mire, de veras, dice, se lo digo porque usted es mi pastor y lo aprecio, dice, pero no haga negocios con ese hermano. Y era pastor el hermano que me ofreció el carro. Dice, no haga negocios con ese hermano. Dice, ¿por qué anda vendiendo carros que según él están buenos? Y ya cuando los vende sale con que les falla esto y le falla lo otro, no regresa el dinero. Dice, anda vendiendo carros incluso sin papeles o con los papeles chuecos. Dice, no haga negocios con esa persona, por favor. Y era pastor, ¿no? Qué triste, hermanos, que estas cosas sucedan. Cuando como cristianos debemos dar ejemplo de honestidad, de sinceridad, de lealtad, de fidelidad, de integridad. Eso es a lo que el Señor nos ha llamado. Por eso dice que así como aquel que nos llamó es santo, debemos ser nosotros santos en toda. No dice en una parte, en una fracción, en ciertas áreas. No, en toda vuestra manera de vivir. Para que demos realmente testimonio de la gracia y de la fe, de la renovación a la cual hemos sido traídos y en la cual estamos sujetos. Obviamente, hermanos, santidad, santificación, no habla de perfección. La perfección la vamos a obtener cuando estemos ya con el Señor. Esa es otra corriente que también se ha metido en la iglesia, el perfeccionismo. No vamos a ser perfectos, pero no porque no vamos a ser perfectos tampoco es justificación para vivir de una manera laxa y desinteresada. No, nos debe de interesar cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana. ¿Qué testimonio estamos dándole a la gente? Ahora que estuve en esta última congregación, yo les decía a los hermanos, digo, no lo supe antes, pero antes de venir como pastor de la iglesia, digo, me hubiera dado una vueltecita por ahí, por su cuadra, y le hubiera preguntado a sus vecinos, oiga, disculpe, ¿qué también conoce al señor que vive en esa casa, esa familia? ¿Qué me puede decir de ellos?
¿Qué dirían? Si fuera yo por su cuadra, por su calle, ¿qué dirían sus vecinos de ustedes? Digo, platíqueme, ¿cómo son? No, pues mire, esa familia, en primer lugar déjeme decirle que esa familia son cristianos, Sí. Y no, mire, yo veo cómo el esposo trata a su esposa, la trata bien, con respeto. Cuando suben al carro, va y le abre la puerta, y mi amor, mi vida, ¿no? ¿Me dirían eso, hermanos? ¿Qué dirían los vecinos? Bueno, esa es una interrogante que yo se las dejo a ustedes para que la mediten, pero ¿qué diría la gente de nosotros? Obviamente que hay gente que nada más está viendo qué defectos se encuentra en nosotros para estarnos echando tierra, ¿no? O sea, eso es real también, ¿sí? Y habrá gente bien dispuesta a decir un montón de cosas de nosotros, ¿no? Fíjese, ¿no? Que hacen y dicen y esto. No, yo no estoy de acuerdo en su forma de vivir y de actuar y bueno, pues será su opinión. Pero que no quede en nosotros. Que nosotros realmente, hermanos, seamos conscientes de nuestras deficiencias, de nuestras debilidades. Que reconozcamos que somos vulnerables y que dependamos de Dios. Santificación, hermanos, también quiere decir dependencia total de Dios. Señor, no puedo en mis fuerzas. ¿Sí? Soy débil. Ayúdame, Señor, dame la fuerza. Ahora, no como el caso del hermano que les platiqué, del hermano Gallo, ¿no? O sea, debo ponerme en las manos de Dios, pero debo hacer todo lo que está a mi alcance realmente por mantenerme firme en la Escritura, sujeto a Dios. Entonces, ya no me va a dar tiempo de avanzar mucho. De hecho, yo tenía programado dividir este tema en dos partes. Si Dios permite, la próxima semana estaremos por aquí hablando un poquito más de esto. Pero sí quiero, hermanos, que nos quedemos con esta idea, ¿sí? De que la base, hermanos, de nuestra conducta cristiana es la santificación a la cual el Señor nos ha traído. Es una obra de Dios en nuestra vida, nos ha suministrado el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos santifica, nos ha provisto de la palabra. Jesucristo dice en Juan 17, dice, Padre, dice, santifícalos tu palabra. En la verdad, dice, tu palabra es la verdad. El medio que Dios estableció para nuestra santificación es la palabra. Y mientras como cristianos no entendamos, hermanos, la gran dependencia que tenemos de la palabra de Dios, andaremos claudicando y andaremos fallando. La palabra no nada más nos la dejó el Señor para traerla el domingo, para leer el texto que el predicador va a citar. La palabra Dios nos la dejó para que sea la base de nuestra vida todos los días, leyéndola, reflexionando en ella, meditando en ella, creciendo en la palabra. La palabra es vida, es aliento. La palabra al provenir de Dios, yo diría en estas palabras, ¿no? Es como un portal que se nos abre y nos lleva al ámbito sobrenatural, a la presencia misma de Dios. No solamente es tinta y papel, no solamente son letras, frases escritas, es Dios hablando a través de la palabra escrita a nuestras vidas. No hemos llegado a comprender como cristianos la gran dependencia que tenemos de la Escritura. Así como dependemos del aire para sobrevivir y respirar, dependemos de la comida para sustentar nuestro cuerpo, ¿verdad? Los nutrientes, vitaminas, proteínas, todo esto, el agua, que es determinante para la vida, hermanos. De la misma manera, la palabra es determinante para nuestra vida santa delante de Dios, en integridad. Muchos cristianos se frustran a través de los años porque sienten que no han logrado ser lo que ellos esperaban ser como cristianos. Yo cuando vine a Cristo y empecé a integrarme a la iglesia, yo tenía otra expectativa de lo que era el cristianismo. Pero llevo tantos años en la iglesia y me siento frustrado porque siento que mi vida no ha avanzado, no he crecido. Bueno, la pregunta es, ¿qué tanto has dependido de la palabra de Dios?
Hay gente que viene y dice, pastor, ore por mí, ore por mi vida espiritual, porque me siento muy débil mi vida espiritual. Y yo les pregunto, hermano, bueno, voy a orar por ti, pero sé honesto conmigo, ¿cuánto tiempo le dedicas a la palabra de Dios? No, pues la verdad, hermano, tiene mucho que no la leo. No, es más, ya ni me acuerdo dónde dejé mi Biblia, dicen, ¿no? Pues no, o sea, vas a decaer espiritualmente, te vas a sentir impotente al enfrentar diferentes circunstancias en la vida, te vas a sentir flaquear. ¿Por qué? Porque no estás fuerte en la palabra, no estás arraigado, cimentado en las Escrituras. Hermanos, no solamente Dios permitió a través de los siglos que gente diera su vida, derramara su sangre para que tú y yo el día de hoy tuviéramos la dicha de tener un ejemplar de las Sagradas Escrituras en nuestras manos. Y hemos llegado a tal punto de la historia que no solo tenemos un ejemplar, a veces en la Biblia, en la casa tenemos varias Biblias, ¿no es cierto? Y la pregunta es, ¿cuántas de esas Biblias has leído? Obviamente, pues la Biblia es la misma, pero la idea es, puedes tener una colección de Biblias, pero la pregunta es, ¿cuánto de la Biblia hay en tu vida, en tu corazón? ¿Cuánto dependes de la Escritura? Hay ciertos grupos cristianos que usan la Biblia como amuleto, ¿no? Antes de dormir, junto a tu mesita, ¿verdad?, de tu cama, abre tu Biblia ahí para que los malos espíritus, las vibras de todo el día se vayan, ¿no? Para que si viene un espíritu chocarrero, ve tu Biblia abierta, ¿sí? se espante, ¿no? Como un amuleto. Les puedo asegurar que hay espíritus inmundos, demonios, que saben más Biblia que nosotros. Dice en Santiago dice, ¿crees que Dios es uno? Bien haces, ¿no? Dice, aún los demonios creen y tiemblan. Y hay cristianos que aún creyendo ya ni tiemblan, ¿no? Porque se les olvida quién es el soberano Dios eterno y santo al que hemos venido, ante quien hemos venido. Entonces, hermanos, la base para moldear nuestra conducta de un modo realmente cristiano conforme el propósito y la voluntad de Dios, ¿sí?, es en primer orden la salvación que Dios nos ha provisto como escogidos, como amados de Dios. Nos ha llamado por su gracia, por su bondad, pero nos ha provisto de los elementos para que seamos dirigidos, conducidos en nuestro transitar, en nuestro peregrinaje en este mundo, a fin de que logremos los propósitos de Dios y seamos la sal y la luz. Tenemos el Espíritu Santo, hemos sido comprados a precio de sangre, tenemos las Escrituras, formamos parte de un gran cuerpo que es la Iglesia de Cristo, no estamos solos. En el proceso también de la santificación, hermanos, no es un proceso aislado, formamos parte de una comunidad, formamos parte de un cuerpo. Algunos grupos cristianos le han puesto mucho énfasis a las cuestiones de los dones. Bueno, la esencia de los dones, conforme dicen Corintios, los dones son dados por el Espíritu Santo a cada uno de nosotros en particular, pero ¿con qué propósito? Para enriquecernos mutuamente, para servirnos, para crecer en la gracia, para depender también unos de los otros. Que yo aprenda a enriquecerme con lo que ustedes tienen para aportar a mi vida espiritual y que ustedes también sean enriquecidos con lo que yo tengo para aportar a su vida espiritual y todos en conjunto crezcamos unánimemente tomados de la mano de Dios. Así que, hermanos, hay muchas implicaciones respecto a esto. Realmente sea un poco amplio abordar cada uno de estos aspectos, pero que tengamos esa conciencia. Hemos sido llamados para dar testimonio. ¿Estamos dando testimonio? ¿Confrontamos al mundo con nuestros actos? ¿Confrontamos a los matrimonios de nuestro edificio, de nuestra privada, de nuestra colonia, de nuestra cuadra con nuestro matrimonio? ¿Somos de ejemplo para ellos en nuestro trato mutuo, en la disciplina que ejercemos con nuestros hijos, en la manera en que administramos nuestros bienes y nuestros recursos, en nuestra manera en que hacemos misericordia, en la manera en que somos compasivos? Debemos reflexionar qué testimonio
estamos dando? ¿Está viendo la gente a Cristo en nosotros? Hay alguien que dijo, antes de que tu vecino, tu pariente, tu familiar venga a Cristo y tome un ejemplar de las Escrituras en sus manos y lea el texto bíblico, el primer texto, la primer Biblia que la gente va a leer, eres tú. Y lo dice el apóstol Pablo, somos cartas abiertas. Tú eres la primer Biblia, eres una Biblia andando en tu trabajo. ¿Sí? ¿Cómo te conduces con tus compañeros, con tus compañeras? ¿Sí? ¿Cómo te conduces? ¿Qué concepto tienen de ti los demás? ¿Estamos mostrando a Cristo al mundo? Eso es lo que nos debe de interesar, lo que nos debe de motivar y nos debe de preocupar hasta cierto punto. Porque no es suficiente, hermanos, solamente llamarnos cristianos, no es suficiente congregarnos en un lugar, no es suficiente tener un ejemplar de la Escritura, si realmente no estamos cumpliendo con este propósito. Yo les pido que inclinemos nuestro rostro y demos gracias al Señor. Bendito Dios, tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Tu palabra, Señor, nos forma, tu palabra nos confronta con nuestras tendencias. Tu palabra nos confronta, Señor, con nuestros deseos. Nos confronta con nuestras debilidades, nos somete a vivir vidas que te agraden, vidas de las cuales tú te sientas plenamente complacido. Gracias, Señor, puedo decir con todo mi corazón, gracias que la salvación no depende de mí, porque definitivamente si fuera por mí, Señor, jamás la alcanzaría. Porque no es por mis obras, fracasaría, Señor, totalmente, claudicaría cada día, al salir de aquí, cada momento, en cada situación de mi vida me encuentro desafiado, Señor, a poner en práctica mi fe, y fracasaría, Señor, al tratar de ganarme tu favor y tu salvación. Gracias, porque la salvación es un acto de gracia que tú has querido proveernos a través del sacrificio de tu Hijo. Pero ahora demanda, Señor, de nosotros que seamos luminares, que seamos antorchas encendidas en medio de una sociedad decadente, llena de oscuridad. Y cada vez, Señor, vemos cómo este mundo se va oscureciendo más y más. Y son pocos los centros, son pocos los lugares donde realmente tu luz está brillando. Hay lugares que pudiéramos mencionar, numerosísimos, de gente que dice amarte, que dice seguirte, que dice buscarte, pero que realmente su corazón está lejos de ti. Como lo dijo el profeta, de labios te honran, pero su corazón, Señor, no ha sido recto para contigo. Nosotros, Señor, venimos ante ti con corazones humildes, pidiéndote perdón, pidiéndote, Señor, que nos limpies más y más de nuestra maldad, que nos ayudes, Señor, para mantener vidas, Señor, que te glorifiquen, vidas santas, que den testimonio de tu obra en nosotros. Que demos testimonio, Señor, que se puede ser honrado, que se puede ser leal, que se puede ser honesto, que se puede ser fiel donde quiera que estemos. Bendice cada uno de mis hermanos, sus matrimonios, sus hogares, sus vidas, sus familias, Señor, y ayúdanos a seguir caminando. Este mundo, Señor, ejerce una gran influencia sobre nosotros. Pasamos mucho tiempo rodeados de gente con una mentalidad mundana, carnal, caída, y que ejerce una gran presión sobre nosotros. Y la única manera, Señor, es venir a ti y refrescarnos en el agua viva, Señor, de tu palabra, de tu presencia, de tu gracia, reconocer y recordar de dónde nos sacaste, Señor, y quiénes somos ahora en Cristo Jesús. Gracias te doy por esta palabra. Edifica tu pueblo, edifica tu cuerpo y edifica tu iglesia. Te lo pido en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.